La temática de Andrés López Medrano, ¿cuál era? Bueno, él escribió una lógica muy fundamentada en la lógica de Aristóteles, con la influencia del sensualismo, digamos, para que lo entienda el pueblo dominicano, porque estamos hablando de filosofía, con la influencia de la corriente empirista que surge en Europa, en el pensamiento occidental, en los siglos XVII, después de Descartes, racionalismo y empirismo, pero que aquí siempre llega un poco tardíamente. Así es. Estábamos hablando de Medrano, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención dentro de esos trabajos que ustedes están preparando, y es el de Sánchez Lustrillo, que según tengo entendido junto a Chapuzó, pues son los primeros que tienen ideas socialistas en la filosofía. Antes de eso está la penetración del positivismo en República Dominicana. Hostos llega en el 1875. Así es. Y ejerce influencia en Bonó. Bonó es un pensador dominicano muy interesado en las clases populares e incluso en la participación de las mujeres en la esfera pública. Él tiene la influencia del positivismo, pero lo supera un poco con ideas del socialismo utópico. Y Hostos, que como hablábamos tras bastidores, es el pensador por excelencia de este país, que muchos dicen su influencia ha desaparecido, pero yo creo que no, que el pueblo dominicano sigue siendo muy positivista. Hostos es el positivista que nos desarrolla las ideas de Comte, el creador francés del positivismo, Augusto Comte, y que luego varía hacia el positivismo de Spencer. Luego entonces vienen las ideas, la penetración de las ideas socialistas y marxistas en el país. Eso se inicia más o menos ¿en qué tiempo? Final del siglo XIX, principio del siglo XX, las tres primeras décadas del XX con Chapuzó, que también al igual que Bonó le interesan la participación de los sectores populares y la participación también de las mujeres, tanto que muchos lo consideran un feminista. De los primeros feministas dominicanos. Bueno, yo no lo considero así, en fin, porque considero que el feminismo es otra cosa. Sin embargo, no debo de mostrar satisfacción de que se interesara que las mujeres participaran en la esfera pública. Por suerte, las ideas socialistas también son ingresadas en la universidad con españoles que vinieron de la Guerra Civil de España, 1939. ¿Esos profesores que llegaron de España eran de qué pensamiento filosófico? Bueno, ideas socialistas y marxistas, sí, un tal Vicente Llorens. Sí, claro. Y la universidad tenía ya su facultad de filosofía en el 1932, estaba de rector Julio Ortega Frier, y hasta se había sacado una revista de filosofía dominicana con Pedro Troncoso Sánchez. Sí, esas son más o menos las ideas, las personas que empujaron un poco las ideas socialistas y marxistas. ¿Se puede decir que esa migración española republicana es la que le da el empuje a la filosofía en República Dominicana? En la dimensión del socialismo, sí. ¿Y en la parte metafísica también? No, porque la mayoría no eran metafísicos. No, se supone que el marxismo y el socialismo es antimetafísico. Así es. Sí. Sí. Pero bueno, de todas maneras, yo pienso que toda filosofía es metafísica, pero esa es otra discusión. Es otra discusión. Sí. Bien, este libro entonces, según veo, está dividido en 3 tomos. En 3 tomos. ¿Cómo establecemos la división de los tomos? ¿Por los siglos? Sí, a mí me ¿O hay dio un criterio de escuelas o más bien? Yo elegí varios criterios para que me saliera de una manera coherente y atendiendo a una serie de esferas en las cuales yo iba a introducir tanto a los filósofos desde el siglo XVIII y XIX, pasando por Trujillo hasta después de Trujillo y contemporáneamente. Entonces, sí, claro, los periodos son 18, 19, 20 con Trujillo, los filósofos después de Trujillo. Y los autores son muertos y vivos.
siglo XVIII-XIX, los filósofos muertos de la época de Trujillo y los vivos de ahora. Las esferas son los filósofos que trabajan los valores, los filósofos que trabajan la posmodernidad, los filósofos que trabajan lógica, ciencia, psicología, filosofía en sentido general, y luego los filósofos y las filósofas y pensadoras que trabajan el tema de la mujer o acerca de las mujeres. Esa es una nueva modalidad, entonces. Ese es un tercer tomo. Claro, es una nueva modalidad, no solamente atendiendo a las exigencias del feminismo que surge en la época de la Revolución Francesa durante la Ilustración, sino también atendiendo a las exigencias de la posmodernidad y atendiendo a un interés particular mío, que soy filósofa y que sé, junto con Humberto Eco, que los hombres, por ejemplo, han usado mucho las ideas creadoras de las mujeres, de las filósofas, y hay ejemplos en la historia de la filosofía, y sin embargo las han olvidado. No es que no haya habido filósofas, las ha habido. Lo que pasa es que ahora nos estamos dando el trabajo de recuperarlas para que se conozcan, pero desde la antigüedad, no dudemos, pasando por la época medieval, hasta hoy, sí, no, Hipatia era una filósofa famosa, y Sócrates, Diotima, Aspasia, amiga de Sócrates, y en la época Heidegger... En esta época ya, digamos, del siglo pasado, final, que tenemos algunas filósofas notables. Del siglo XX. En el siglo XX. Simone de Beauvoir. Exactamente. Tenemos un caso muy especial con los franceses, sobre todo los existencialistas. Sí. Simone de Beauvoir probablemente sea la más notable de todas. Sí. No conozco... Simone de Beauvoir es el marco de referencia del feminismo de los años 70. Pero Simone de Beauvoir no solamente fue una feminista y una gran escritora que recibió muchísimos premios, sino que Simone era tan filósofa como Sartre. Incluso Sartre llegó a quemarse en su examen de admisión, luego lo pasó, sí. y Simone era brillante. Obviamente Sartre también fue brillante, pero Simone fue creadora del existencialismo junto con Sartre. Sin embargo, a ella la refieren a la corriente existencialista y no aparece en los diccionarios filosóficos. Entonces, ¿qué aportó Simone de Beauvoir al existencialismo? No pudiéramos pasar un mes hablando